Muy buenas tardes, son las 12:35, una hora menos en Canarias, y es el momento de comenzar la rueda de prensa, la comparecencia de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría disculpar un poco el retraso que hemos tenido en la rueda de prensa de hoy. Se debe a hemos tratado de dar margen a algunas comunidades autónomas para que enviaran los datos, porque ayer tuvieron algunas complicaciones a la hora de hacer el envío. Por ese motivo hemos tardado un poquito más en salir y queríamos que los datos estuvieran listos antes de poder hablar de ellos. Hoy vamos a hacer un análisis a medida que nos vamos acercando a las siguientes fases, al siguiente periodo en el proceso de evolución de esta epidemia. Vamos a tener que ir haciendo análisis un poco más pormenorizados de algunos aspectos. Hoy, a nivel nacional, se han notificado un total de 1.095 nuevos casos, que supone un incremento del 0,49% respecto al día de ayer. Son incrementos pequeños, como estamos viendo en los últimos días, con 229 nuevos fallecidos notificados y 85 nuevos ingresos en UCI y 762 ingresos en hospitales. Como ven, todos estos datos siguen una evolución parecida a los de los días anteriores, con esas subidas y bajadas. Hoy estamos en un periodo un poco más alto, pero estamos observando unas tendencias equivalentes. Sin embargo, yo creo que debemos de empezar a ser un poco más finos en algunos análisis, dado que vamos a empezar un proceso en el que la territorialidad va a ser importante. Por ejemplo, de los datos que hemos dado, sabemos que de todos los datos que se han notificado en el territorio, en el conjunto del territorio hasta la fecha, algo más de la mitad los han notificado entre dos comunidades autónomas. Esas dos comunidades autónomas además representan algo menos de un tercio de la población, lo que quiere decir que hay una disparidad importante en la situación vivida por unas comunidades y por otras. Y eso, por lo tanto, es necesario analizarlo cuidadosamente. En este sentido, si nos fijamos en los datos de hoy, por ejemplo, sabemos que habiendo tenido 1.095 casos nuevos, si sacamos esas dos comunidades más afectadas de la ecuación, el número de casos nuevos notificados habría sido para el resto del territorio de 404 nuevos casos, lo que representaría un incremento del 0,38. Es decir, bajaríamos aproximadamente una décima y media, lo cual es importante, es un 25% menos de incremento. Todos estos datos son importantes para ir valorando cómo nos vamos aproximando a la evolución de la epidemia, porque no la hemos vivido igual en todas las partes del territorio español. En este sentido, se van a ir evaluando diferentes parámetros que van a estar relacionados no solo con la intensidad en que se ha vivido la epidemia, sino con la situación actual de nuestras capacidades asistenciales, tanto en atención primaria, sobre todo, que va a ser la base de la siguiente fase de respuesta a la epidemia, como en atención hospitalaria. Y además tenemos que valorar todas las capacidades de salud pública para poder evaluar y dar seguimiento a los casos, a los contactos, y además recoger y transmitir la información de forma muy oportuna. En este sentido, como ayer comentábamos, las comunidades autónomas han ido enviando sus diferentes solicitudes y se han ido evaluando en la Dirección General de Salud Pública, con el equipo de funcionarios y expertos que tenemos en la misma, funcionarios expertos, y entendemos que hoy a lo largo del día se darán los informes definitivos y la respuesta a estas solicitudes. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien, doctor, pues vamos allá. El País le pregunta de qué ha de constar la documentación que envían las comunidades para el cambio de fase. ¿Deben estar avaladas por sus respectivas direcciones generales de salud pública? ¿Cuándo y cómo van a trasladar las decisiones a las comunidades? A las comunidades se les pide un informe. Se preparó una plantilla de informe para orientar sobre la información necesaria. No es una plantilla rígida, se puede adaptar a aspectos específicos que tenga interés en comunicar cada comunidad autónoma. Es un informe que nos sirve sobre todo para empezar el diálogo con ellas, porque al fin y al cabo lo que se hace es una discusión de la situación entre la comunidad autónoma y el Ministerio para llegar a un entendimiento lo más claro posible de la situación y tomar una decisión conjunta. Tengan en cuenta que en este proceso, que es un proceso que requiere
un informe validado por el Ministerio de Sanidad. Tiene que haber, por supuesto, una cooperación y una connivencia con la comunidad autónoma, que es la que hace la solicitud. Los datos vienen de allí, la calidad de los datos es la que ellos nos aportan y tienen que dar las informaciones necesarias para valorar correctamente cada uno de esos datos, y de hecho se ha establecido una muy buena relación con todas ellas. La validación del informe, el informe lo envía la comunidad autónoma. En todos los casos los ha enviado la Consejería de Sanidad. A nivel interno, cada consejería tiene que establecer los mecanismos y las formas y los responsables de realizar esos informes. Normalmente son informes que afectan a varias unidades y a varios sectores, en algunos casos, o en algunas de las variables que se solicitan. Por lo tanto, no es únicamente salud pública, aunque sí que es cierto que el componente de salud pública es probablemente el que más peso tiene, tanto en el informe como en la toma de decisiones. Al fin y al cabo, la evolución de la epidemia y los parámetros relacionados con la epidemia, la salud pública y la sanidad en general, son los parámetros clave para valorar la situación y la probabilidad o posibilidad o no de pasar de fase, que, como digo, se discute y se consensúa conjuntamente con las comunidades autónomas. Cambio 16 le pregunta: a la vista de la documentación presentada por las comunidades autónomas, ¿puede destacar qué debilidades y fortalezas se significan más en la lucha contra la pandemia y qué recomendaciones resultarían prioritarias para seguir avanzando? Añade esta publicación: la fase 0 ha destapado la picaresca para burlar las normas hasta el punto de que se multiplican los comportamientos irresponsables. ¿Cabe esperar que esta actitud se dispare en las siguientes fases? ¿Qué está fallando en la concienciación ciudadana frente al virus? Bueno, en cuanto a los... la primera pregunta estaba relacionada de nuevo, con el informe, con las debilidades y fortalezas que se han detectado en las comunidades. Cierto, perdón, estaba anotando y no recordaba. Las comunidades autónomas han sufrido epidemias completamente diferentes, algunas a otras, tanto en los periodos de evolución como en la incidencia y el impacto que han tenido en ellas. Por lo tanto, las comunidades autónomas no se han reforzado de la misma manera o no han tenido necesidad de reforzarse de la misma manera, aunque ahora se pida unas condiciones mínimas básicas. Las comunidades autónomas en general están muy bien preparadas para el futuro, pero sí que es cierto que hay zonas que tienen, digamos, un músculo, una capacidad del sistema mayor que en otras zonas. Suelen coincidir las zonas con algo menos de capacidad con aquellas en las que ha habido un impacto menor de la epidemia. En general, yo creo que no hay grandes debilidades y es difícil identificar debilidades comunes. En cada una de ellas hay un aspecto diferencial que a lo mejor hay que mejorar o que tiene capacidad de mejora, pero en general en todas las solicitudes que se han presentado, la mayor parte de las solicitudes que se han presentado son solicitudes de gran calidad que han demostrado que nuestro sistema es sólido y que las comunidades autónomas saben bien lo que hacen. Sí que es verdad que hay aspectos, digamos, coyunturales de nuestro sistema que no son problemas de ahora, son problemas que arrastramos desde hace ya unos años. Yo creo que no es ningún secreto desvelar que la salud pública siempre ha sido la hermana menor de los sistemas sanitarios y, por lo tanto, la salud pública tenía unas capacidades quizás menores de las que hemos necesitado durante esta epidemia en algunos momentos. Todo eso, por supuesto, se hacen recomendaciones generales que son muy parecidas a todas para potenciar los servicios de salud pública. También sabemos que ha habido una capacidad diferente o se ha aproximado de manera diferente en cuanto a la participación o el balance de la participación de la atención hospitalaria o de la atención primaria en la respuesta a la epidemia. Entonces, en aquellas comunidades donde ha habido un desbalance en favor de la atención hospitalaria, pues una recomendación, por ejemplo, es proponer actividades específicas que surgen de la información que recibimos de mejorar o de potenciar la parte asistencial en atención primaria. En las que ha sucedido al revés, que se ha hecho una potenciación muy importante de atención primaria, que ha tenido un impacto muy beneficioso en la epidemia. Lo que se busca es asegurar que las capacidades de respuesta en asistencia hospitalaria son las necesarias para una hipotética epidemia grande o un rebrote importante en el futuro que esperemos que no se produzca. Básicamente son situaciones diferentes en cada comunidad autónoma que hay que tratar de forma diferente. En cuanto a la picaresca,
Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. La población tiene que entender, toda la población tiene que entender que después de lo que hemos pasado, después del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra. Por otro lado, llevamos 8 semanas, prácticamente 8 semanas, si no me equivoco, con unas restricciones de la movilidad muy importantes, y se puede entender algún comportamiento no adecuado durante los primeros momentos en los que estas restricciones se alivian de alguna manera. Pero yo creo que es perfectamente compatible el salir, mejorar las condiciones de vida, sentirse un poco más en una vida un poco más normal y mantener las medidas de seguridad necesarias. Y yo en este caso sí que pediría, por favor, a toda la población, de todos los grupos sociales, de todas las edades, cualquier persona de este país, sea niño, sea adulto, sea mayor, cualquiera de ellos que entiendan lo que nos jugamos todos por el mal comportamiento de algunos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ello. Somos un país con una muy afable, de gente muy afable, que nos gusta compartir, tenemos una vida social probablemente más intensa que en algunos otros países. El Mediterráneo sabemos que es diferente a otros países de Europa en cuanto a las relaciones sociales, y por supuesto que a veces nos cuesta cumplir con algunas normas en las que se busca precisamente todo lo contrario, se busca un distanciamiento físico, un distanciamiento social que en general no va con nuestra forma habitual de ser, pero que en este caso tenemos que ser conscientes y conseguir mantenerlo durante un tiempo más. No será mucho, pero si no lo mantenemos ahora, quizás ese tiempo se extienda más de lo que deseamos. Como se puede imaginar, muchas de las preguntas que están llegando al chat tienen que ver con la fase 1, qué comunidades, qué provincias, qué zonas pueden pasar, qué significa pasar a la fase 1. Le pregunto por parte de Antena 3 Noticias, ¿cada cuánto tiempo podrán revisar su situación las comunidades autónomas que se queden en la misma fase? ¿Hay algún plazo o tienen que esperar los 15 días hasta poder pasar de fase? Bueno, en principio lo que se estableció tanto en el plan de transición como en todas las comparecencias que han hecho los representantes del Gobierno, los diferentes ministros, lo que se ha planteado desde el Gobierno ha sido una permanencia de 15 días en cada una de las fases. Si bien es cierto que también en todos los documentos y órdenes que han surgido del ministro de Sanidad, que ha firmado el ministro de Sanidad también, y diferentes organismos del Gobierno, también, si no recuerdo mal, aparece una cláusula por la que el ministro de Sanidad puede hacer las modificaciones que se consideren pertinentes en base a la evolución de la epidemia en los diferentes territorios. La idea general básica es que hay que estar 2 semanas en cada una de las fases para pasar de fase. Las solicitudes se tienen que hacer al Ministerio de Sanidad por parte de las comunidades autónomas con margen suficiente para poder evaluarlas. Una vez que se han recibido las primeras a lo largo de esta semana, a partir de la semana que viene se pueden empezar a recibir las siguientes y se tendrán que ir evaluando. Habrá que dar la solicitud de los territorios que se quieren cambiar de fase y de las justificaciones para pasar a dicha fase. Puede haber una cierta flexibilidad, pero la base es 15 días y de manera general, aunque luego hay variaciones por situaciones muy particulares o muy específicas de cada comunidad autónoma, de manera general la unidad territorial es la provincia, aunque como le digo hay variabilidad por situaciones específicas de cada una de las comunidades autónomas. Por zonas, territorios, provincias, hay distintas preguntas. Pues, por ejemplo, la Nueva España pregunta, ¿estará permitido el desplazamiento entre municipios de las provincias que este lunes pasen a la fase 1 o la movilidad estará limitada al propio municipio? En un sentido parecido, pregunta TV3, ¿en la fase 1 las personas se podrán mover dentro de la provincia o, como dijo ayer el conseller de Interior, Miquel Buch, solo puede haber movimiento dentro del mismo municipio si no es por causa justificada? Y añado, pregunta de La Sexta, que dice, ¿en la fase 1 se van a mantener las franjas horarias? ¿Podremos ir a una terraza o a una tienda a cualquier hora? No sé si invitarle a que dé un repaso general de lo que significa pasar a la fase 1. Voy a hacer un poquito de reflexión sobre lo que es pasar de fase, pero si no me equivoco, es muy posible que esta tarde el ministro de Sanidad dé una explicación mucho más detallada de todo el proceso y de cómo se va a producir el cambio y el paso de fases.
En principio, la movilidad en las fases a las que se vaya sucesivamente pasando se va a restringir a la zona territorial que pasa de fase. Si pasa de fase una provincia, la movilidad, por la documentación que se ha publicado y que está disponible, está prevista para hacerla en esa unidad territorial. Si se pasa una provincia, una persona se podrá mover en el marco de esa provincia. Si se pasa a otra unidad territorial diferente que propongan las comunidades autónomas, la movilidad será dentro de ese área territorial. Es por eso una de las razones por las que las unidades territoriales que se proponen desde los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Interior y de los otros ministerios que tienen una responsabilidad, digamos, de técnica y de valoración de la situación, se proponen áreas que no sean excesivamente pequeñas porque la movilidad en esas áreas muy pequeñas no variaría sustancialmente con alguna movilidad de la que ya se dispone. En cuanto a las franjas, en principio es muy posible que en la fase 1 habrá que ver cómo queda la orden final que le está haciendo la Subsecretaría General del Ministerio junto con los otros ministerios. En principio habrá una variabilidad en las diferentes fases para las franjas, pero se van a mantener unas franjas, yo entiendo que similares a las actuales. Se está discutiendo ahora, yo creo que en breve se tendrá una decisión final. El problema de las franjas no es tanto el que en una fase tengan que permanecer de forma muy estricta, ¿no? El problema de las franjas es que están pensadas para evitar las relaciones o los riesgos entre diferentes grupos de riesgo, entre diferentes grupos de vulnerables con diferentes riesgos. Nos interesa proteger a grupos muy concretos y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de reducir la oportunidad de contacto entre posibles infectados y esos grupos vulnerables. Y esto nos incita a que sin castigar a esos grupos vulnerables a estar encerrados en su casa, se pueda garantizar una mejora en sus condiciones de vida y de movilidad actuales sin exponerles a un riesgo superior. Y eso, en principio, el mecanismo que está ahora mismo establecido para conseguirlo es mantener unas ciertas franjas horarias que se terminarán de definir en las próximas horas antes de realizar la publicación de las órdenes ministeriales. Entonces, concretando a la pregunta de la sexta, en la fase 1, ¿se van a mantener las franjas horarias? Sí. ¿Podremos ir a una terraza o una tienda a cualquier hora? Si se mantienen las franjas horarias. No recuerdo ahora mismo cómo está especificado el detalle de las terrazas. En principio se podrá ir mientras estén abiertas. No recuerdo ahora mismo si se les ha limitado algún horario o no. Pero en principio, según mi entendimiento y a la espera de ver cómo queda, yo entiendo que podrá ir mientras se les permita a las terrazas estar abiertas. Lo que no se podrá es, si hay una franja para hacer deporte, es hacer deporte y utilizar la franja de hacer deporte para abrir o no una terraza. Todo esto va a quedar especificado en las nuevas órdenes. Si me permiten, son aspectos que yo obviamente oigo y participo en las discusiones, pero no son aspectos que entren dentro de mi competencia técnica real. Lo más que puedo es trasladarle las discusiones que hay, que todavía no están cerradas y por lo tanto yo creo que sería un poco complicado el que yo pueda darles una respuesta concreta y cerrada. Un añadido más sobre si se ha tenido en cuenta alguna propuesta de comunidades autónomas de modificación de horarios para adecuar las temperaturas a las salidas de los niños. Sí, se estuvo discutiendo en una reunión, ayer en concreto, y se va a hacer una propuesta a las comunidades autónomas que les puede dar margen suficiente para adaptarlos a su situación meteorológica actual. El detalle, como les digo, saldrá publicado en la próxima orden que se haga, pero sí que se ha tenido en cuenta, porque de hecho son proposiciones muy razonables. Esto creo que podemos asimilarlo a algunas discusiones que hemos tenido hace ya unas cuantas semanas con documentos que hacen, por ejemplo, organizaciones internacionales, la OMS, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que tienen que dar recomendaciones para grupos de países muy heterogéneos y por lo tanto cada país tiene que adaptarlas. En este caso, conceptualmente puede ser similar, tienen que hacer una serie de recomendaciones generales a nivel nacional, pero por supuesto que las idiosincrasias de cada uno de los territorios pueden requerir ciertas adaptaciones y es lo que con la flexibilidad adecuada, pero sin incrementar los riesgos para ningún grupo, se está tratando de hacer. Deutschland Radio le pregunta, los clubes de fútbol empiezan en los siguientes días con los entrenamientos. ¿Estima correctas las prioridades establecidas si, por un lado, entidades privadas como los clubes de fútbol someten a los jugadores masivamente a test de coronavirus, mientras el personal sanitario sigue reclamando las mismas pruebas para todo el colectivo con resultados fiables?
Hay un documento que se ha consensuado con el Consejo Superior de Deportes, si no me equivoco, en el que ha participado algunas unidades del Ministerio de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, en el que se establecen los criterios para hacer las pruebas en los colectivos, como por ejemplo los deportistas profesionales. Si no recuerdo mal, los criterios para los deportistas profesionales, aunque siendo un poco más sensibles, no son tan dispares de la población general. Y también les puedo decir que las estrategias de muestreo actuales también tienden a favorecer los muestreos y los análisis en el personal sanitario, pero siempre con los criterios y las pruebas que tiene sentido hacer. Lo que no tiene sentido hacer es pruebas masivas en personas sin tener una prueba que nos vaya a dar un resultado fiable e interpretable. La mayor parte de las comunidades autónomas y una gran parte de sus servicios sanitarios están haciendo ya pruebas de cribado en todo su personal sanitario o en gran parte de su personal sanitario. Yo entiendo que esto se va a generalizar progresivamente y me consta que en muchos lugares, en muchas comunidades autónomas, ya hay pruebas de cribado para estos profesionales sanitarios. No sé si el total, no sé si se va a hacer progresivamente a todos ni en qué plazo se va a hacer, pero sí que se está progresivamente generalizando en las comunidades autónomas. Muy bien, doctor. Pues con esta pregunta cerramos aquí esta comparecencia al filo de la 1 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, y también anunciamos que en el curso de los próximos minutos, tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario, comparecerán en rueda de prensa la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Trataremos de concretar, los horarios siempre los facilitamos de manera aproximada, pero ya anunciamos que van a comparecer en rueda de prensa en los siguientes minutos, quizá en torno a la 1:30 aproximadamente, la ministra portavoz María Jesús Montero y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Gracias a los medios, gracias doctor, buenas tardes. Muchas gracias.